Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pon las manos en la pared, ahora, ordenó. ¿Qué? Ni siquiera terminé mi frase antes de que me agarrara los brazos y los colocara contra la pared. Luego, me separó los tobillos con una patada. ¿Por qué me estás registrando? No tengo nada ilegal conmigo, protesté. ¿Estás seguro? Pickett se acercó tanto que pude sentir su aliento contra mi oreja. Sus manos se movieron sobre mi pecho, brazos y torso. Acababa de darme cuenta de que ser registrado por un policía podía acelerar mi corazón así. Era extrañamente emocionante. Luego deslizó sus manos hacia mi cintura, acercándose aún más, casi abrazándome. Temblé ligeramente cuando sus labios cálidos y suaves rozaron mi oreja antes de descender lentamente por mi cuello. Ese era mi punto débil. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Qué clase de registro es este que envía un escalofrío hasta la punta de mis dedos? ¿Algún otro policía registraría a un sospechoso así? Sus manos viajaron más abajo hasta mis caderas. No quería que me arrestaran, pero tal vez solo esta vez. Sí, justo ahí, me gustaba un poco. Y entonces sacó una paleta de mi bolsillo. Sosteniéndola frente a mi cara, me dejó verla bien. La miré fijamente como si fuera una paleta alienígena, misteriosamente colocada en mi bolsillo sin que me diera cuenta. ¿Algo que quieras decir? Preguntó. Oh, por el amor de Dios, no era solo una paleta de fresa normal. Solo ahora noté que la envoltura tenía algo escrito a mano. Guayu, junto con un garabato de una cara sonriendo con ojos en forma de corazón. ¿Por qué demonios ese Junior no me dio una simple paleta? Alcé la vista hacia Pickett. Era el hombre perfecto en todos los sentidos y apenas podía encontrar algo que criticar: apariencia, personalidad, carrera, estatus. Solo había una excepción: era increíblemente celoso. ¿Qué es esto?, preguntó. Una paleta, ya lo veo. Lo que quiero saber es cómo la conseguiste, quién te la dio y por qué tiene esta tonta carita sonriente con ojos de corazón. Es de un junior. Lo ayudé un poco con su presentación, así que me dio esto. Entonces, ¿por qué estabas actuando tan sigilosamente al respecto, eh? Su voz inmediatamente se volvió más seria. No me importa si la gente coquetea contigo, pero que me ocultes cosas, eso no está bien. No le importa mis narices. La forma en que me había arrastrado a un beso en medio de Ceylon Road solo porque estaba celoso de Mine todavía estaba grabada en mi memoria. Por eso nunca mencioné cosas pequeñas y sin importancia que ni siquiera me molestaban. No había necesidad de darle una razón para que se enojara por nada. Entonces, ¿eso significa que la gente te acosa todos los días? Me señaló con un dedo, exigiendo una respuesta. No es así. Quiero decir, a veces había un lapso de 2 o 3 días. ¿Crees que soy algún tipo de celebridad al que acosan las 24 horas del día? No soy tan guapo. ¿Te han descubierto con las manos en la masa y aún vas a negarlo? Yo solo, clic. Me quedé helado cuando me cerró un par de esposas alrededor de las muñecas. Levanté las manos para mirarlas en shock. ¿Qué demonios, Pickett? Arrestar a un sospechoso que se niega a confesar, dijo con suavidad. Vamos, no juegues así. Desabróchalas, supliqué. Pickett dio un paso atrás, cruzó los brazos y habló con una expresión neutral. Si puedes satisfacerme, te las quitaré. ¿Qué quieres que haga? Sonrió con suficiencia. Luego se apoyó en la encimera de la cocina, dando su orden. Desabróchate la camisa, toda. Lo miré fijamente. Ahora estábamos en la espaciosa habitación de la zona de la cocina, con él de pie junto a la larga encimera mientras yo estaba junto a la gran isla de cocina. Más allá, había una gran ventana y un conjunto de sofás donde podías sentarte y completar la vista de la ciudad exterior. ¿No vas a hacerlo? Enarcó una ceja. Entonces no las quitaré. Bien,
Alcancé los botones de mi camisa. Mientras tanto, Pickles desenvolvió la paleta que me había quitado. Era del tipo con un palo y un caramelo redondo con sabor a fresa en la parte superior. Tiró la envoltura a la basura. Se metió la paleta en la boca y me observó desabrochándome los botones uno por uno, desde el primero hasta el último. Mi camisa quedó abierta, exponiendo mi pecho y abdominales. Esto es todo lo que puedo hacer, dije. No puedo quitármela con esas esposas puestas. Entonces, quítate los pantalones. Vaya, oficial. Parece que si vamos a jugar a esto, vamos a ir hasta el final, ¿no? ¿O es que no hay vuelta atrás? Pero a juzgar por su expresión no iba a ceder, así que no tuve más remedio que hacer lo que dijo. No fue fácil que ya mis muñecas todavía estaban esposadas. Me desabroché los pantalones y me los quité, deslizándolos hasta mis pies. Ahora estaba ahí de pie, medio desnudo, con Pickles observándome. Se sacó la paleta de la boca, su mirada recorriendo lentamente mis piernas antes de detenerse en el centro de mi cuerpo. La comisura de su boca se curvó ligeramente antes de que sus ojos se encontraran con los míos de nuevo. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos ardían con un deseo claro y sin filtros. El calor subió a mi rostro y mi estómago se contrajo solo por la forma en que me miraba. Grit se acercó, aún sosteniendo la paleta. Mi corazón latía con fuerza cuando se presionó contra mí, su palma deslizándose sobre mi pecho y bajando, pasando mi ombligo, sus dedos rozando el fino rostro de vello que descendía. Una ola de calor hormigueante se extendió por todo mi cuerpo. Incliné la cabeza hacia atrás, entreabriendo los labios mientras escapaba un suave sonido. Grit me miró con satisfacción. Trazó la humedad paleta roja sobre mis labios y cuando abrí la boca para tomarla, la retiró y la tiró al fregadero. Capturó mis labios en un beso profundo y prolongado, tan intenso que el sabor a fresa llenó mis sentidos.